de Vizcaíno, moderadora del Sínodo de la Iglesia Presbiteriana de Venezuela. Está también conectado desde Guatire el reverendo Carlos Blanco, quien es vocal de la Junta Directiva del Presbiterio Central. La doctora Lourda de Valera, que ya se las he mencionado. Quiero saludar también a la reverenda María Jiménez de Ramírez, secretaria ejecutiva del Sínodo de la Iglesia Presbiteriana de Venezuela. Quiero saludar a los pastores Obed Vizcaíno, Uriel Ramírez, que también están conectados en este momento, uno en una ciudad cercana a Caracas y Obed en el occidente del país, en Maracaibo. Bienvenidas y bienvenidos a esta actividad. Pero quiero saludar especialmente al personal docente que se encuentra conectado en el Colegio El Buen Pastor de Guarenas y al personal docente que se encuentra conectado desde el Colegio El Buen Pastor de Guatire. Pero quiero saludar también al personal docente del Colegio Americano que se encuentra presente en este momento en estas instalaciones del Colegio Americano, propiedad de la Iglesia Presbiteriana de Venezuela. También saludo a la directora de esta institución, la profesora Talía Castillo, quien también es miembro del directorio. Saludo a las directoras del Colegio El Buen Pastor de Guatire, a la directora del Colegio El Buen Pastor de Guarenas, y a todas y todos cuantos están conectados para esta actividad. Quiero dar un breve contexto de esta actividad antes de presentar a nuestro invitado especial. La Iglesia Presbiteriana de Venezuela actualmente se encuentra empeñada haciendo esfuerzos de diversa índole en potenciar, en fortalecer, en resignificar su misión educativa. Esa misión educativa que por supuesto abarca lo administrativo, financiero, abarca lo académico y abarca también lo pastoral. Porque la Iglesia Presbiteriana de Venezuela está consciente de que un gran número de las personas a quienes pastoralmente debe atender como iglesia que es, se encuentran precisamente en las instituciones educativas que tenemos. Yo quiero también en esta mañana saludar la iniciativa que existe en el Presbiterio de Occidente, en dos de nuestras iglesias que tienen ya en marcha dos proyectos ellos lo llaman con mucho cariño, escuelitas ecológicas. Pero yo esta vez le voy a quitar el disminutivo y voy a decirles escuelas ecológicas. Dos proyectos en marcha de escuelas ecológicas que tenemos en el Presbiterio de Occidente. Nuestro afecto para quienes están detrás de esa iniciativa, todo nuestro apoyo para una iniciativa como esa que recién comienza, pero que uno nunca sabe los horizontes por los cuales pueden irse esos dos proyectos orientando.
y sobre todo en momentos de tanta necesidad planetaria, que tengamos dos proyectos de escuelas ecológicas es una iniciativa que desde acá aplaudimos. Yo pido ese aplauso para quienes están conectados en Guarenas, para quienes están conectados en Guatire y para ustedes que están aquí de manera presencial, para esos proyectos nacientes de escuelas ecológicas. Un poco este contexto estoy compartiéndolo también especialmente para nuestro invitado especial. Decía yo que en esa búsqueda en la que estamos, que nos permita potenciar, fortalecer la misión educativa de la Iglesia Presbiteriana de Venezuela, hemos estado haciendo esfuerzos que pasan primero por la formación. Estamos siendo asesoradas por gente que conoce de pastoral educativa. Esta actividad de hoy es una actividad formativa que pretende encontrar hitos, que pretende encontrar huellas que podamos tomar como referentes en esa búsqueda de fortalecer nuestra misión educativa. Y en este sentido, la Iglesia Presbiteriana a lo largo del mundo ha hecho aportes significativos a la educación. De ello, nuestro invitado es el encargado de conversar. Yo quiero presentarles entonces, sin más preámbulos, al maestro Leopoldo Cervantes Ortiz. El maestro Leopoldo Cervantes Ortiz es ampliamente conocido en la gran familia que forman las iglesias reformadas, yo diría que no solo en América Latina, sino en el mundo. El maestro Leopoldo Cervantes Ortiz es un gran intelectual, además de los datos que voy a presentar, con una obra literaria y teológica muy fecunda. Y le hemos invitado, entre otras cosas, porque él es, con todas sus letras, especialista en el pensamiento del personaje que ustedes tendrán la oportunidad de conocer en esta mañana. Debo decir que Leopoldo Cervantes Ortiz es maestro en teología por la Universidad Bíblica Latinoamericana de Costa Rica. Tiene estudios de posgrado en letras latinoamericanas en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Director del Centro Basilea de Investigación y Apoyo. Pastor presbiteriano. Profesor en la Comunidad Teológica de México. Editor e iniciador de la nueva etapa de la Facultad Latinoamericana de Teología Reformada. Ex miembro de la Comisión de Formación Ecuménica del Consejo Mundial de Iglesias y del Comité Editorial del Consejo Latinoamericano de Iglesias. Miembro del Consejo Editorial de la Casa Unida de Publicaciones. Entre sus libros están Lo Sagrado y lo Divino,
Grandes poemas religiosos del siglo XX, publicado en 2002. Series de sueños. La teología ludo-erótica poética de Rubén Alves, publicada en 2003 en portugués y publicada también en 2005. El Salmo Fugitivo, una antología de poesía religiosa latinoamericana, 2004-2009. Saborear el infinito, antología de textos de Rubén Alves, 2008. Un Calvino latinoamericano para el siglo XX, para el siglo XXI. Notas personales en 2010, Ecos del futuro. 10 asedios teológico-poéticos a Rubén Alves, 2018. Y de aquí al cielo, poesía, 1983-2021. Colabora en la revista Protestante Digital y Lupa Protestante. Fue corresponsal de ALC Noticias. Dirige la revista virtual El Poema Seminal. Voy a tener el honor entonces de dejar con ustedes al maestro Leopoldo Cervantes Ortiz. Sepa, hermano, de lo mucho que se le quiere, se le admira y se le respeta en la Iglesia Presbiteriana de Venezuela. Bienvenido a nuestro país. Lástima que el sueño de traerle personalmente, que en algunas ocasiones hemos conversado al respecto, por ahora no se ha concretado, pero no dudamos que Dios mediante en el futuro eso pueda ser posible. ¿Tiene usted entonces el tiempo necesario para el desarrollo de su conferencia? Nosotros vamos a escucharle con atención. Luego de escuchar su conferencia, el profesor y ministro licenciado de la Iglesia Presbiteriana de Venezuela, Julio César González, será el moderador para las preguntas de cada una y de cada uno de ustedes que tuvieran a bien hacer luego de la exposición de nuestro invitado. De antemano, muchísimas gracias por aceptar esta invitación de nuestra patria, de nuestra iglesia, de nuestras instituciones educativas. Bienvenido. Muchas gracias, reverenda Perla Andrade. Es un verdadero placer, una gran alegría estar con ustedes a distancia, pero muy cercanos también, porque nos unen muchos lazos con la Iglesia Presbiteriana de Venezuela desde hace muchos años, particularmente aquellos en los que nuestro hermano, que fue secretario general de AIPRAL de hace varios años, tuvimos mucha comunicación con él, y ahora pues en esta nueva etapa, y sobre todo conociendo de primera mano en esta oportunidad, conocer de primera mano, tener contacto directo con estas instituciones presbiterianas venezolanas que tienen tanta trayectoria, tanto tiempo de desarrollo, y recordar que ese nombre de colegio americano se repite también acá en México, en la Mérida mexicana, en la península de Yucatán. Existe otro colegio americano que también sigue funcionando hasta la fecha, y pues es un gusto ver aquí también presentes a muchos amigos y amigas que durante algún tiempo hemos tenido cierta forma de comunicación. Yo agradezco de verdad, es un enorme placer, es una verdadera alegría estar ahora con ustedes compartiendo un tema que, como vamos a comenzar a ver ahora, es bastante amplio, es muy amplio el tema, y
Debo comenzar, y aquí está ya la presentación para que ustedes la vayan viendo. Ya está ahí. El pensamiento pedagógico de Rubén Alves. Es un tema verdaderamente vasto. Y debo de decirles desde un principio que a pesar de que, como bien ya mencionó, y agradezco la presentación también de nuestra hermana Verla, sí, efectivamente, un servidor, quien les habla, trabajó una tesis de posgrado sobre este gran autor brasileño, correligionario nuestro, por supuesto, también perteneciente a la Iglesia Presbiteriana de Brasil. El trabajo que se hizo hace ya bastantes años, estamos hablando de más de 20, 25 años, se centró en la parte teológica. Y a la hora de acercarnos al pensamiento pedagógico, realmente les debo decir que esto fue de una exigencia enorme, una gran exigencia, porque el área, el ámbito pedagógico en el cual se desarrolló Alves es verdaderamente amplio. La cantidad de textos, de ensayos, de relatos, de aportaciones que hizo Alves en este terreno es verdaderamente abrumadora. De verdad. Con esto no, yo no quiero espantar a nadie, ni mucho menos. Al contrario, quiero tratar de abrir el apetito, como se diría, para que podamos comprender, acercarnos a esta gran labor que hizo el doctor Rubén Alves. Que por cierto, en este año de 2024, se cumplen 10 años de su partida, por eso lo hemos puesto ahí como una referencia importante para lo que ahora vamos a comenzar a ver. Entonces, iniciamos con esta presentación hablando del contenido. Se trata de 3 charlas que en realidad son una charla extendida, como ustedes lo van a ver, que tiene 4 partes propiamente. La introducción que vamos a tener ahora sobre quién fue Rubén Alves y su largo camino hacia la educación, que es lo que vamos a ver ahora en principio, y después los 3 aspectos que se enunciaron y se anunciaron también para estos días. En primer lugar, basándonos en el título de su libro, La alegría de enseñar, hablaremos de la visión renovada de la educación que desarrolló este autor y que con todo y que en Brasil sabemos que hubo grandes movimientos de cambio y de apertura hacia nuevas formas de comprender y de experimentar la educación, la aportación de Alves es verdaderamente importante. Pero aquí el título del libro es una referencia, en realidad vamos a tratar de ampliar y de ver algunos aspectos más amplios, ¿no? En segundo lugar, tomando como referencia a este juego de palabras que él trabajó mucho, que fue el aprender y desaprender como experiencia humana, entraremos también a algunos aspectos pedagógicos que les debo decir de una buena vez, no son sistemáticos, no estamos frente a un autor sistemático que haya desarrollado una gran teoría de la educación como tal. No, el trabajo de Alves en ese sentido se corresponde completamente con la nueva visión intelectual, política, cultural y poética que él desarrolló, y eso también lo aplicó en su trabajo pedagógico. De modo que eso va a estar constantemente presente, y por eso el tercer punto y último es que es el cuerpo y el juego en la labor pedagógica, que son 2 temas que Alves desarrolló muchísimo, incluso fue precursor de estos 2 temas, de estos 2 grandes temas que ahora la pedagogía sigue trabajando de muchas maneras, en muchos aspectos. Entonces, este es el contenido de la presentación. Y en la introducción, pues tenemos que hacernos la pregunta y responder, ¿quién fue Rubén Alves? Él nació el 15 de septiembre de 1933, falleció el 20 de julio de 2014, de modo que estamos recordándolo a 10 años de su partida, y creo que es una excelente oportunidad. A mí me complace de verdad muchísimo estar frente a un grupo de personas interesadas en la educación, pero también en la pastoral educativa, como bien presentaba nuestra hermana, porque si nos movemos en el ámbito eclesiástico y teológico, la educación adquiere características propias, pero aun cuando no sea así, porque sabemos que nuestros colegios presbiterianos en muchos países de América Latina
pues tienen una función formativa enorme y han contribuido de una manera importantísima a la formación de cuadros, de personas, de personalidades que se desarrollan en el ámbito pedagógico y que aportan muchísimo a la sociedad, no solamente a las iglesias, lo cual es muy importante. Aquí debo recordar, y por supuesto en algún momento tendrá que salir la gran referencia previa, muy anterior a Rubén Alves, pero que él conoció personalmente en su tiempo, en su época, que fue el gran sociólogo Orlando Falsborda, de la Iglesia Presbiteriana de Colombia. Habrá puntos de contacto, habrá referencias en relación con esto. Bueno, Rubén Alves fue teólogo, fue pastor, fue psicoanalista, educador y escritor. Estas 5 tareas que presentamos acá no lo abarcan del todo porque él fue un filósofo de vida. Él fue un educador en todas las áreas de la existencia. Fue un maestro de vida. Él se refirió siempre a esa gran novela de Hermann Hesse, que es El juego de los abalorios, donde aparece un personaje con el que él se identificó muchísimo, que es el Magister Ludi, el maestro de los juegos, el maestro que enseñaba a jugar y que enseñaba las reglas del juego. Aquí yo he puesto 4 aspectos que tienen que ver con con estas 5 áreas de su desarrollo personal y de su gran aportación al pensamiento humano. Alves salió a la luz en el año 1968 para el gran público teológico de todo el mundo, gracias a que escribió una tesis que se conoció como el inicio de la teología de la liberación latinoamericana. A veces se desconoce mucho que esta tesis surgida desde el ámbito protestante, porque él la escribió para doctorarse en teología en el Seminario Presbiteriano de Princeton, en Nueva Jersey, en ese año crítico, 1968. De modo que esa es una de las primeras marcas que dejó Rubén en el ámbito cultural, intelectual y académico de su tiempo. Iniciador de la teología de la liberación latinoamericana desde el ámbito protestante. Mucha gente conoce a Gustavo Gutiérrez, el padre de Gustavo Gutiérrez allá en Perú, y a veces se le identifica más a él como padre de la teología de la liberación. No es el punto de hacer una competencia, ni mucho menos entre ambos, pero sí hay que subrayar que los inicios más remotos de esta teología los hizo Rubén. En segundo lugar, él dialogó con y ejerció profundamente el psicoanálisis. En una época en que las ideas de Freud, estamos hablando de hace 60 años, las ideas de Freud estaban muy vigentes, eran muy importantes. Rubén se certificó en la práctica psicoanalítica, la estudió a fondo y ejerció el psicoanálisis. Fue terapeuta, de hecho. Podría decirse que después de los problemas que él tuvo para seguir siendo pastor en la iglesia presbiteriana de su país, muy conservadora, por cierto, él trasladó la experiencia pastoral al ámbito del psicoanálisis, lo cual plantea unas situaciones muy interesantes, algunas un poco conflictivas, pero que él las desarrolló muy bien y practicó el psicoanálisis muy bien. En tercer lugar, ya entrando a la parte de la pedagogía, que es la que vamos a desarrollar, yo les debo decir que para mí esta presentación representó un enorme esfuerzo de recuperación, de lectura nueva ante esta propuesta inesperada, pero tan grata que ahora estoy viviendo con ustedes, de poder penetrar o de poder entrar a esa zona que yo no trabajé tanto en el posgrado hace 25 años, al concentrarme solamente en la parte teológica, aunque había algunas soluciones a lo pedagógico. Él propuso una pedagogía liberadora marcada por un enfoque holístico y lúdico. Esta es una fórmula un tanto sencilla, es un lugar común, podría decirse, pero que de alguna manera representa cómo en una época en la que él pudo incluso convivir desde finales de los años 60, como lo veremos en un momento más,
Él pudo convivir desde finales de los años 60 con alguien como Paulo Freire, colega suyo, fueron colegas, convivieron en la Universidad de Campinas cuando Paulo Freire regresó del exilio. Y yo les quería plantear desde un inicio cómo Alves fue capaz de sobresalir y de hacer una propuesta pedagógica también liberadora, trabajando lado a lado con alguien como Paulo Freire. Decir algo como esto de verdad que es muy importante, porque Paulo Freire prácticamente dominó hasta su muerte y después incluso dominó el ámbito de la pedagogía latinoamericana como nunca antes alguien lo hubiera hecho. Y con todo y eso, Alves fue capaz de sobresalir y de hacer una propuesta, yo no diría complementaria, yo no diría alternativa, pero con su propio peso, con sus propias características, incluso en el tiempo en que Freire también seguía produciendo y exponiendo y haciendo enormes aportaciones. Y en cuarto lugar, como parte de esta trayectoria y de este peregrinaje que Alves tuvo desde ser teólogo para terminar siendo un escritor de características poéticas, de relatos infantiles, como lo vamos a ver en algún momento ya más adelante, él tuvo que ver con los inicios de la llamada teopoética. La teopoética es la fusión entre la teología y la poesía. Es la posibilidad de que la teología deje sus amarras, deje su manera cuadrada de presentarse, deje la formalidad académica estrecha y que se exprese con enorme libertad, reconociendo cómo los textos sagrados en la Biblia son poesía y las implicaciones que esto tiene para nuestra fe, en el caso de quienes somos creyentes, pero también de nuestro pensamiento y sobre todo de nuestra praxis. Entonces, estas son las cuatro grandes aportaciones. Por supuesto, es muy reducido encerrar de esta manera algo tan dinámico, tan movido, tan activo, tan creativo como lo fue Rubén, tratar de encerrarlo en estas cuatro formas o estos cuatro aspectos. Entonces, esto aquí pues es una propuesta sencilla para que podamos movernos y podamos entrar al terreno que nos corresponde en este día. Pero esta introducción es muy necesaria. Rubén escribió obras teológicas renovadoras. Me van a disculpar que ponga tantas portadas acá, pero me parece importante hacer un resumen muy rápido, especialmente para quienes dentro de las iglesias y fuera de ellas tienen interés en recuperar alguna parte de lo que representó Rubén en la parte teológica. Él escribió obras teológicas renovadoras. Hacia una teología de la liberación, que es el título original de 1968. Aquí tenemos la portada en inglés, A Theology of Human Hope, y luego las traducciones en español, las dos primeras que se hicieron. La primera, Religión, opio o instrumento de liberación, que fue el título que tuvo en 1970. Y en España después, Cristianismo, opio o liberación, también como pregunta en 1973. No me voy a tener ya tanto en las fechas, por supuesto, pero en el caso de esta obra magna que fue con la que él irrumpió en el ámbito teológico de su época, pues es imposible no dejarla de lado, es fundamental. Ya después, y de hecho en su segunda obra, inmediatamente después de la tesis doctoral, que era un requisito de grado, que después se publicó, que causó mucha sorpresa, el prólogo que ustedes ven ahí mencionado de Harvey Cox, pues le abrió las puertas a Rubén para entrar en espacios verdaderamente importantes y notables, ¿no?
No, escucha, maestro. Sí, sí los escucho. Ok, ahora sí lo escuchamos, pero creo que tiene ahora abiertos los dos micrófonos de los dos dispositivos y se oye feedback. No sé si ahora ya me escuchan bien. Ahí le escuchamos. Bueno, seguimos. No sé si ahora ya se escucha, pero tiene un eco. Ahí le escuchamos. Hable a ver si está el eco. Es que ahí me reactivó la computadora y por eso se oye el eco. Ah, ok. Entonces trate de tener el audio uno solo para que no haya el eco. No sé si ahora se escucha. Ahí le escuchamos. Pero se escucha el eco. Sí, se oye un poco el eco. Voy a salir del teléfono y vuelvo a entrar. Ahí no se oyó tanto el eco. Si quiere puede volver a presentar a ver si ya todo volvió. No voy atrás, no voy atrás. Puede hablar ahora. Sí, sí, aquí estoy. Ok, listo. Ya entonces puede presentar. El asunto es que ahora me desconecté de la computadora. Si me hicieran el favor de darme otra vez el acceso con la computadora, lo agradeceré. Ah, ok. El de la computadora es el que dice. No, pero no está en la sala la otra cuenta. Ahora vuelvo a entrar.
La otra opción es que nos hagan, ya está entrando ahora, ya está entrando, gracias. Ok. Ahí está nuevamente, muy bien. Mil disculpas por este asunto, por esta situación. No, Muy bien, tranquilo. regresamos entonces. Hablábamos acerca de las grandes aportaciones teológicas renovadoras que hizo Alves y estábamos comentando que la segunda de ellas fue Hijos del Mañana, que es donde él ya comienza a transformar su estilo, a transformar la forma de exponer, a transformar en los contenidos. Es una obra muy importante y lo mismo Protestantismo y Represión, El Enigma de la Religión, la teología como juego, donde aparece por primera vez en sus obras el tema del juego, Dogmatismo y Tolerancia, El Suspiro de los Oprimidos, El Padre Nuestro, etc. Eso es en la parte teológica. Y ya en su giro poético, el giro poético de Rubén Alves va a empezar alrededor de 1983. Poesía, profecía, magia, el poeta, el guerrero, el profeta, transparencias de eternidad, lecciones de hechicería, etc. Muchas obras en relación con este giro poético que él tuvo y que le va a permitir desarrollar su pensamiento de una manera muy diferente, muy distinta a como la había desarrollado previamente. Esta otra zona que hoy, por supuesto, no vamos a poder abarcar, pero que tiene relación directa con el tema de la educación y de la pedagogía, es precisamente el que tiene que ver con las crónicas y relatos infantiles. Las crónicas, es decir, textos reflexivos y analíticos completamente libres, ensayos que abarcan todas las realidades de la vida. Y también creó y recreó cuentos infantiles para responder a situaciones concretas y para poner en marcha sus ideas sobre la mentalidad o las mentalidades infantiles. Aquí también hay algunas portadas en relación con eso. Pero ya llegando a la educación, aquí es donde tenemos que hablar de su largo camino hacia la educación. Ese largo camino pasó desde la experiencia personal y académica en el ámbito de la teología hasta la crítica de sus estructuras profundas, pasando por las aulas universitarias. Una de las primeras asignaturas que él expuso cuando regresó del posgrado en Estados Unidos, del doctorado, fue, como se ve aquí en una de las portadas, fue la filosofía de la ciencia. Él, imaginémonos, a un teólogo ya bien formado y que regresó con un conocimiento enorme del pensamiento teológico de su época, ya no puede ejercer, ya no puede ser profesor de teología ni pastor en su iglesia, su propia iglesia lo expulsa, él renuncia, sale de ella y se refugia, por así decirlo, en las aulas universitarias. Y una asignatura que él nunca imaginó que iba a exponer, tuvo que ser precisamente filosofía de la ciencia, de introducción al juego y a sus reglas. Y progresivamente, aquí también hemos puesto algunas de estas portadas, progresivamente él empezó a escribir sobre el tema educativo desde los márgenes, desde las orillas, con cierta timidez al principio, pero poco a poco se fue consolidando su pensamiento. Esos dos libritos que siguen arriba, Conversas con quien gusta de enseñar, Historias de quien gusta de enseñar, esos dos libritos fueron los inicios de todo lo que él desarrollaría en el campo educativo. Ya después llegará La alegría de enseñar, Conversaciones sobre educación, La escuela con que siempre soñé, La pedagogía de los caracoles y sobre todo, en el título que aparece en el centro en la parte inferior, La educación de los sentidos. ¿Sí? Entonces, este es un largo camino hacia la educación que tuvo desde su experiencia personal hasta que en la Universidad de Campinas se vio en la necesidad de plantearse la educación como problema. Aquí tenemos la aportación de uno de sus discípulos, Antonio Vidal Núñez, que estudió precisamente
como bien lo dice el título de este libro extraordinario, tesis también de Antonio, Cuerpo, lenguaje y educación de los sentidos en el pensamiento de Rubén Alves. Allí en la Facultad de Educación de la Universidad Estatal de Campinas, en los años 80, tuvo la oportunidad de extender su humanismo, dice Vidal, a la reflexión y comprensión de las prácticas educativas. Y su reflexión personal sucedió en un periodo en que él atravesó por un proceso de transformación sobre su forma académica de escribir y pensar. Se estaba volviendo más poético, estaba rompiendo con aquella forma tan cerrada, tan estrecha, de pensar primero, de exponer segundo, y de practicar, en este caso particular, la educación. Él empieza a ser un protagonista directo de la práctica educativa en el ámbito universitario y desde un principio, con los alumnos que él tiene, los discípulos y discípulas que él tiene ahí en la universidad, va a empezar a transformar su práctica y su pensamiento. De modo que es una encrucijada en los años 80, principios. Él anda ya llegando a los 50 de edad y empieza a transformar su manera de ver la educación. Él va a observar, observando nosotros la reflexión académica albesiana como un todo, dice Vidal Núñez, ella se inicia con el problema religioso, como ya hemos visto. Es teólogo primero. Pasa por la ciencia, como veíamos en su librito sobre filosofía de la ciencia, y llega hasta la educación. Primero tenemos el teólogo y enseguida el filósofo de la religión. Posteriormente al pensador involucrado con la ciencia, dialogando con filósofos y sociólogos de la ciencia, y vaya que lo hizo con enorme profundidad también. La educación, dice nuestro amigo Vidal, pasó a ser tematizada en momentos más recientes de su actividad intelectual, pero no mediante una formulación metódica y rigurosa. Habría que decirlo, en sus propias palabras de Rubén Alves, habría que decirlo, hay que decirlo, que su trabajo en la parte del análisis de la educación fue fragmentario, pero no en el sentido negativo de que cuando algo se trabaja fragmentariamente no se puede abarcar el todo, que por sí es imposible. No, es fragmentario en el sentido de lo que él aprendió de Nietzsche. Fragmentariamente no se construye un sistema. Nietzsche decía que aquella persona que tiene que construir un sistema es porque le falta integridad personal y moral. Eso decía Nietzsche. Y Alves lo siguió en esa concepción y en esa manera de ver las cosas para decir, como muchos otros pensadores de otras maneras, la única manera que tenemos de acercarnos a los fenómenos y a las realidades que queremos estudiar y eventualmente cambiar, la única posibilidad es hacerlo a partir del fragmento, no de la totalidad, desde cosas pequeñas, aspectos breves, incluso desde el tamaño mismo de los textos que comenzó a escribir. En los años 80, y en el ámbito de la historia de la pedagogía brasileña, esos años estuvieron marcados por el debate entre dos perspectivas críticas de la pedagogía tradicional. Por supuesto, la de Paulo Freire y la de otros autores brasileños no tan famosos como él, como el caso de Dermeval Saviano. Y lo curioso de toda esta historia, como veremos ya en un momento más cuando hablemos del encuentro, el encuentro personal y la relevancia del diálogo entre Alves y Freire, él convivió con estos profesores y autoridades de la pedagogía brasileña, autoridades en el sentido amplio, convivió con ambos, allí mismo en la Universidad de Campinas. Había analizado sociológicamente la situación de miseria del tercer mundo y trató de superar el iluminismo de izquierda, porque hay que decir que Alves muy tempranamente, incluso habiendo sido reconocido como teólogo de la liberación, como iniciador, se esperaba que él siguiera en esa misma línea y aportara producciones, libros, obras, ensayos para alimentar lo que estaba surgiendo. Pero muy desde el principio Rubén da un giro notable, interesantísimo, que lo va a proyectar hacia esa crítica incluso del pensamiento de la izquierda. Y estableció entonces su propio camino, que claro, en esos tiempos y sobre todo las personas que renuevan, que cambian, que transforman, que provocan,
pues no son bien comprendidas en su momento. Y como no fue bien comprendido, él empezó a seguir una ruta nueva, una ruta diferente, para lo cual se sirvió de relatos y reflexiones cortas. Y el estilo que él va a asumir va a ser un estilo diferente, va a ser un estilo nuevo, ¿sí? Aquí estamos dando un salto y vamos a incorporar un texto de aquellos años que se recogió en este librito de conversaciones sobre la educación, donde él va a mostrar de qué manera, como ya hemos dicho, fragmentaria, reducida, pero no por ello menos profunda, él se va a acercar al problema de la educación. Por supuesto, de una vez les menciono que el material que podamos compartir como resultado de esta charla, de las 3 charlas, el material lo vamos a compartir abiertamente, el que tenemos disponible, por ejemplo, en este caso, este relato, sobre esta ave que allá en Brasil es muy conocida, el queru-queru. Se llama tero, y a lo mejor algunos de ustedes conocen esta ave, su nombre es Vanellus chilensis, ahí se ve el origen, es este pájaro de piernas largas, de patitas muy largas. Y él toma metafóricamente la figura de esta ave, de este pájaro, y debo decirles que esta referencia la debo a un exalumno nuestro, al cual vamos a citar directamente, que recopiló varios aspectos de la parte pedagógica, hizo una tesina sobre educación acá en México, que también se las vamos a compartir, y utilizó la teoría del caos para explicar el pensamiento pedagógico de Rubén Marx. En esta historia, que es Queru Queru, como se dice en portugués, esta obra, Queru Queru, Alcaraván nos están poniendo. Muchas gracias. Claro que sí. Yo sabía que iba a encontrar algún experto por acá que nos diera esta referencia. El Alcaraván, Queru Queru, le llaman allá en Brasil. En esta historia, Alves cuenta cómo una madre busca escuela para su hijo y se entrevista con el director de la escuela que a ella le han recomendado. Al principio del relato, ambos, la madre y el director, están hablando en el mismo nivel de preocupación por la educación de un niño pequeño, y el director habla maravillas de su escuela, pero es una escuela represora, es una escuela controladora, es una escuela autoritaria, totalitaria, policíaca. Y eso él lo está presentando como la gran maravilla de la escuela. Ella va respondiendo y parece que está de acuerdo en todo. Le pregunta sobre los horarios, sobre los tiempos, sobre las actividades extracurriculares, sobre los recreos, sobre los descansos, en fin. Y el director de la escuela le dice, por ejemplo, es que aquí no dejamos que el estudiante tenga tiempo para otra cosa más que para su formación escolar. Sí, por supuesto hay juego y lo que sea, pero nos concentramos en que esta persona pueda ser un estudiante de tiempo completo, como se dice al menos aquí en México. Y luego ella dice, después de escucharlo y de dialogar, porque ella le va preguntando todos los detalles de la escuela, y ella dice, lo que más deseo para mis hijos es que ellos sean felices. Por lo tanto, una escuela buena para mis hijos tendría que ser una escuela en la que ellos se sientan felices. Tendría que ser una escuela en que ellos aprendieran que aprender da placer. ¿Sí? Que es una visión diferente de la educación. Eso lo dice la madre. Y en la segunda parte del relato, aquí ya pusimos otra toma del Alcaraván, muchas gracias a Obed, Alves explica el significado de ese relato, expresando que un educador lo es por vocación y se mueve por amor, y que es desde el amor desde donde surge el proyecto educacional o educativo. La escuela buena es la que presiona a los alumnos en esa visión autoritaria, totalitaria, policíaca de la que hemos hablado. Controla su tiempo, los hace trabajar al máximo, los invita a la competitividad, ¿sí? Presión, control, competitividad, competencia entre los alumnos, donde van a sobresalir unos y se van a quedar atrás otros y otras. Eso, dice nuestro amigo Ramón Obed, que es la persona de la que hablábamos en este trabajo de graduación que hizo hace 10 años también, se cumplen 10 años de este trabajo.
Eso va a mostrar la vida como la ley de la selva. Y en esa ley de la selva se va a buscar el máximo desarrollo y eficiencia de la persona. Esta es la parte en la que Ramón, nuestro amigo Ramón, a quien vamos a ver ahora, desarrolla, porque él pone al final de su trabajo algunos ejemplos de estos relatos de inspiración pedagógica y los comenta y los explica. Y esta es la explicación que él tiene para este relato. Aquí tenemos a nuestro amigo Ramón Obed, que se graduó hace 10 años con esta tesina, que se llama exactamente igual que las charlas de estos 3 días. En el momento en que nuestra hermana Berla nos invitó para esta actividad, yo inmediatamente recordé a Ramón y a su trabajo que me compartió cuando lo dio a conocer, cuando lo defendió hace 10 años ya, acá, en la Universidad Pedagógica Nacional, la sede principal aquí en la Ciudad de México. Y él comenta, y él dice directamente, o una buena escuela es la que no es rigurosa con el alumno y respeta su espacio extraescolar, su vida familiar, su descanso, su casa, sus amigos y amigas, su recreación, lo que a él le guste hacer y demás, su descanso, por supuesto. Busca esa buena escuela, que los alumnos sean felices. Y entonces se ve el aprendizaje como un placer. Y ve a los libros mismos no como una obligación, sino como un motivo de felicidad. Y dice Ramón, no es inocente que sus personajes muestren dialécticamente a una mamá y a un director. La mamá busca el desarrollo pleno de la persona como buena madre. Todo nuestro continente, ¿verdad? El desarrollo pleno de su hijo, de sus hijos e hijas. Y el director, o los directores, o las autoridades educativas clásicas, ¿no? Interesados ahora, siempre en estos tiempos ideológicamente confusos y complicados, en construir una persona competitiva y productiva. Alves no dice que sea malo eso, en ningún momento. Lo que dice es qué caminos se tienen que transitar para llegar a eso. ¿Qué territorios, qué zonas se deben transitar para llegar a eso? Y como les decía, Ramón Obed Rodríguez en este trabajo buscó y encontró muy bien el punto para poder interpretar y para poder conocer en profundidad. Y el trabajo no es largo, pero es bastante consistente en esa búsqueda. El queru queru, el alcaraván, que ya sabemos ahora. Tero es el nombre de un pájaro de piernas largas. Esto ya es textual de Alves. Es un nombre difícil en latín. Vanellus quilensis lampronotus. Debe ser encontrado andado por los campos. Y el nombre en portugués está diciendo quiero, quiero. Y aquí es donde hace el juego poético y de palabras Rubén. Querer es desear. Todos somos movidos por el deseo. Aquí está muy clara la marca freudiana de Alves. El tema del deseo, el deseo como motor de la existencia, ¿no? Los niños aprenden movidos por el deseo. Esta es la intuición fundamental de esa madre. Ella percibió que el alma de los niños está habitada por sueños. El mayor de ellos, dice Alves, es el deseo de ser amado y de construir su propio futuro. Y entonces él va a caracterizar ya desde principios de los años 80, empieza a caracterizar su propuesta pedagógica como pedagogía del deseo. Desde este queru queru, quiero quiero, deseo deseo, es que todos repetimos que brota el deseo de conocer. A mí me parece, y por eso propuse aquí este salto en el tiempo, aunque realmente viene desde aquellos años en que él comenzaba a articular esta manera de ver la educación, ya aparecen los puntos esenciales que después él va a desarrollar. Regresando un poco a la parte formal y académica en la que él se movió ya en la década de los 90, sí, hay que decir que hubo conflictos y disidencias entre las tendencias pedagógicas. Todos los profesores y profesoras aquí presentes lo saben bien. Y quienes son pedagogos de formación, de profesión y que han teorizado y estudiado estas temáticas en profundidad, un servidor no es pedagogo, pero les decía que la petición de exponer en esta ocasión, pues me hizo voltear y mirar
cómo el trabajo pedagógico de Alves tuvo una altura notable. En esos años hubo un debate entre Antonio Faúndez y Pablo Freire, que fueron colaboradores en algún momento, de hecho publicaron un libro juntos. Hubo un debate entre ellos acerca de las características de la crítica que debía de hacerse a la educación tradicional. En eso coincidían todos estos pedagogos, pero había énfasis diferenciados. Paulo Giraldelli se alejó de su maestro Saviani, buscando nuevas referencias, pragmatismo, para pensar la educación. Y por supuesto, estas dos tendencias destacan: la liberadora como tal, de la línea freireana, y la crítico-social de los contenidos. Alves en realidad se va a mover entre las dos. Se va a mover en medio de las dos. Y ambas, por supuesto, critican el sistema tradicional como un saber desvinculado de la vida y la experiencia del alumno. Ahora que les mencione, veo el tiempo y creo que estamos todavía dentro de lo razonable. Ahora que les mencione algo que acaba de pasar acá en México y que está ahorita de manera muy vigente y muy impactante, veremos cómo un gobierno nacional, federal, en este caso en México, ha considerado que se deben de recuperar las ideas de Paulo Freire, al menos para presentárselas a los docentes y las docentes, a los profesores. Para tener una visión de la educación, haremos alguna acotación ahora que presentemos esta parte que me interesa mucho que se conozca fuera de México. Alves criticó todo tipo de pensamiento esencialista en sus versiones filosófica o religiosa. Más allá del pensamiento metafísico clásico, dice Vidal Núñez, se lanzó contra el pensamiento iluminista para evidenciar sus límites. En esa frase de pensamiento iluminista hay una crítica velada y un tanto, no tan clara, pero sí un poco directa hacia las perspectivas, algunas perspectivas de Paulo Freire. Y llegamos entonces a este primer librito del año 1980, que es Conversaciones con aquellas personas a quienes les gusta enseñar. La vocación del educador, la vocación de la educadora. Habría muchísimo que decir sobre el contenido de este primer volumen. Es la puerta de entrada. Vean ustedes que es el número 1 de esta colección, de este editorial que la dio a conocer en ese año, la editorial Cortés, allá en Brasil. Los educadores, se pregunta Alves, ¿dónde estarán? ¿En qué cuevas se habrán escondido? Y él va a hacer una gran diferencia entre profesores y educadores. Profesores, dice, hay miles, pero el profesor es profesión, no hay algo que se define por dentro, por amor. El educador, al contrario, no es una profesión. Formalmente, claro que lo es, pero es una vocación. Y toda vocación, dice, nace de un gran amor, de una gran esperanza. Puede ser que los educadores sean confundidos con los profesores, de la misma forma en que se puede decir, y aquí dejo el nombre del árbol primero, Jequitibá o Jequitibá y eucalipto. ¿No son árboles? ¿No son madera? ¿Al final no es lo mismo? ¿Cuál es la diferencia entre los árboles? Diría, agrega Rubén, que los educadores son como los árboles viejos. Poseen un rostro, un nombre, una historia para ser contada. Viven los educadores y educadoras en un mundo en donde lo que vale es la relación que los liga a los alumnos, la cercanía, el trato directo, el trato humano. El educador, dice, al menos el ideal que construyó mi imaginación, porque aquí el papel de la imaginación en Rubén Alves es fundamental. La imaginación todo el tiempo está trabajando en nuestra mente y en nuestra conciencia. La imaginación no puede ser detenida por nada. Entonces, en la suya, el educador vive en un mundo en el que la interioridad hace una diferencia, en el que las personas se definen por sus visiones, pasiones, esperanzas y horizontes utópicos. Y aquí aparece por fin esta palabra, ¿verdad? Alves se va a mover evidentemente en el terreno de la utopía al hablar de educación. No es que rechace totalmente lo que vive, hay una parte que sí va a rechazar y de una vez la menciono, y después nos dirán cómo se le llaman a estos exámenes allá en Venezuela.
En México se llaman exámenes de admisión, en Brasil son los vestibulares, y ya nos comentarán en otros lugares, Venezuela y otros países, cómo se les llama a esos exámenes. Contra eso Alves se va a levantar y ahí va a rechazar rotundamente las características de esos exámenes. El profesor, al contrario, es funcionario de un mundo dominado por el Estado y por las empresas. Eso es lo que está pasando hoy. El contexto neoliberal de la educación es ese, el objetivo neoliberal de la educación es ese. El dominio del Estado, por supuesto, es para discutirse, pero el dominio de las empresas, el dominio de la visión empresarial, de la visión productiva, de la visión competitiva, eso ha contaminado a la educación, dice Alves. Es una entidad gerenciada, está administrada según su excelencia funcional, que es juzgada siempre a partir de los intereses del sistema. Y me preguntaría, dice él, si el decantado fracaso de nuestras instituciones y prácticas educativas no se debe más bien a la resistencia de lo salvaje que nos mantiene rebeldes. Esta frase él mismo la ha destacado en su texto y también lo hemos hecho acá, para notar cómo tal vez mucho del fracaso, entre comillas, que se menciona tanto en nuestras instituciones educativas, eclesiales, teológicas, seculares y de todo tipo, esa insistencia repetitiva, incluso de los ministerios de educación en muchos de nuestros países, no avanzamos. Los grandes organismos internacionales, Banco Mundial, OCDE y los organismos específicos de evaluación educativa, PISA y otros más que hay, nos muestran que en nuestros países latinoamericanos no avanzamos en la parte educativa. En las grandes evaluaciones internacionales, nuestros países quedan abajo siempre en los lugares finales, lugares 40, 50 y si no es que más. Pero Alves dice, esa resistencia de lo salvaje que nos mantiene rebeldes, no salvaje en el sentido peyorativo, no salvaje en el sentido cultural de la barbarie, ni mucho menos, no. Hay algo ahí que nos hace resistir y que nos hace ser rebeldes y que se rehúsa, dice Alves, a aceptar la deformación del cuerpo. Ya es una mención aquí inicial de ese tema que veremos, cuerpo y juego. Porque las preguntas que hacen los sistemas educativos y las instancias que presionan a nuestros sistemas educativos, ya los mencioné, grandes instituciones financieras internacionales, grandes evaluadoras que están detrás de todos los procesos, ¿qué significa la mayor eficiencia? Eso buscan. Capacidad de lectura, retención de lectura, habilidades matemáticas, habilidades con el idioma, posibilidad de hacer operaciones matemáticas, pensamiento abstracto, pensamiento lógico, mayor eficiencia en todo eso. Y las comparaciones que siempre serán odiosas, es que en Japón, es que en Corea del Sur, es que en Finlandia, es que en Noruega, siempre la comparación para aplastar, para criticar negativamente nuestros dolorosos procesos educativos, que casi siempre vemos que no avanzan. Mayor eficacia, dice Alves, en la domesticación de la fiera. Seguimos, como decía Norman Brown en esa obra, Vida contra la muerte, el camino de la sublimación. Otra vez el lenguaje psicoanalítico de los años 60, de la represión del cuerpo y de las gratificaciones sustitutivas. ¿Qué esperamos de la educación en América Latina con esa visión que le quita al educador, a la educadora, la posibilidad de seguir una línea continua entre lo que es la experiencia del educando y del docente también, por supuesto, pero en esa interacción, ¿qué hacer con eso? Y entonces hace una comparación, ya estamos en el terreno de las metáforas alvesianas. La vida es una gran cocina. Quien aprende la sabiduría de la cocina, aprende la sabiduría necesaria para vivir. Y la sabiduría de la cocina es esta, dice, que todo lo que se aprende, que se sabe y que hace, tiene por objetivo ese momento supremo, después de aplicar las recetas y las dosis y los ingredientes y todo para producir el platillo, la comida específica,
es el momento supremo de felicidad y de placer. El control de calidad, mencionando esto, dice, es un control de placer. La gestión de calidad es una gestión de placer. La calidad total debería ser, es placer total. Eso forma parte de este texto que se llama así, Calidad Total en la Educación, que aparece en esta nueva edición que hizo este primer librito sobre pedagogía. Ya estamos casi para acercarnos al final de esta primera sesión. Solamente quiero avanzar, voy a brincarme un poco acá, lo veremos esto mañana. Me voy a brincar muy rápido a su encuentro y cercanía con Paulo Freire, cuando en los años 60 Freire es editado en español por el movimiento protestante Iglesia y Sociedad en América Latina. Como en los años 80 coincidieron en la Universidad de Campinas y cómo Rubén Alves tuvo que, comillas, dictaminar su ingreso a la Universidad de Campinas en el momento en que él ya era una de las máximas autoridades pedagógicas a nivel mundial. Paulo Freire llegó al punto máximo, escribió en su no dictamen, que puede alcanzar un educador. La cuestión no es si deseamos tenerlo con nosotros. La pregunta es si él quiere trabajar a nuestro lado. Es bueno decir a los amigos, Paulo Freire es mi colega. Tenemos cubículo en el mismo pasillo de la Facultad de Educación de la universidad. Era lo que quería decir. Y voy a terminar en este día, justamente porque tiene relación con nuestro tema, como hace algunas semanas, hace muy pocos días, el día 15 de septiembre, en este suplemento cultural mexicano, de jornada semanal, se hizo el anuncio, se hizo una reseña de las 18 obras publicadas en México por el Ministerio de Educación Pública, que el gobierno mexicano ha publicado de Paulo Freire. 18, casi todas las obras de Paulo Freire disponibles para los docentes de educación básica en México. Esto, con una expresión coloquial, pues es una auténtica bomba pedagógica en México. Esto es una situación que debe conocerse fuera de México, por supuesto también, porque es uno de los grandes momentos de la educación liberadora en nuestro continente y fuera de él. Estas 18 obras se han publicado y están gratuitamente disponibles para todas las escuelas en México. Cada una de las 18 obras tiene un número de 240,000 ejemplares para su distribución en todo el país. Al volver a Brasil fue profesor y secretario de Educación de la ciudad de Campinas y su ingreso a la Universidad Estatal de esa ciudad no estuvo exento de polémica, pues debió enfrentar una evaluación burocrática que recayó luego de varios momentos en Rubén Alves, uno de los iniciadores de la teología de la liberación. Tuvimos la suerte y la fortuna de hacer este texto, que les podemos compartir también sin ningún problema, para que ustedes se acerquen, porque aquí el punto de relación con nuestra exposición es que Freire y Alves coincidieron desde los mediados de los 60, cuando Freire empezó a ser traducido por el movimiento protestante de aquella época, teológico también muy importante que fue, Iglesia y Sociedad en América Latina. De eso sí podemos estar muy orgullosos de cómo en los inicios de este trabajo educativo renovador estuvo presente ahí la instancia protestante para llevar a cabo esta proyección nueva de lo que representa la educación. De modo que aquí concluyo en esta primera oportunidad y dejo el lugar a la persona que corresponde para que podamos tener la conclusión de este día. Les agradezco mucho su tiempo y su paciencia.
Bueno, primeramente darle las gracias al maestro Leopoldo Cervantes a través, bueno, de nuestro aplauso para ustedes en esta. Si movieran la cámara para ver el grupo, porque se movió y ya no veo el grupo. Está diciendo que bajemos la cámara. Ahí está, muchas gracias. Para verlo, sí, claro. Bueno, realmente en este primer acercamiento hemos tenido un panorama bastante amplio de quién es Rubén Alves, ¿verdad? Y el significado que tiene para la educación, pero sobre todo vamos viendo pistas de lo que puede significar para nosotros, ¿no? En el desarrollo de nuestra vocación, más allá de la profesión, ¿sí? Alves, por lo que hemos visto en esta mañana, es uno de esos referentes inspiradores, ¿sí? No solo para el camino educativo, sino para la vida, ¿no? Estas personas de las que uno debe aprender y a las que debe seguir para poder seguir nutriéndose en este camino profesional y para seguir haciendo pedagogía desde esta perspectiva, ¿verdad? Innovadora, desde esta perspectiva que nos invita a ir a la educación como algo más, ¿no? Como una escuela más allá de hacer tareas y cumplir con un horario, ¿no? Sino una escuela que inspira, que hace felices a los niños, a las niñas, una escuela que responde a esas necesidades del ser. Bien, vamos a tener entonces en esta mañana un momento para responder algunas preguntas, inquietudes, comentarios que supongo que debe haber. Aquí en el chat, maestro está recibiendo también algunas impresiones. Dice Miriam, interesantes datos del maestro Alves y la presentación que usted ha hecho nos deja con ganas de más. Bueno, tendremos 2 días más, pero seguramente no será solo suficiente esos 2 días más, pero de verdad que es una ventana hacia un camino muy inspirador. Muchas gracias, maestro, dice Mercedes Romo, por adentrarnos, perdón, al pensamiento pedagógico de Alves. Aquí desde Guatire nos dicen, recibe nuestro agradecimiento y que Dios te bendiga mucho más. La reverenda María Jiménez dice, gracias hermano Leopoldo por este compartir de saberes, Dios lo bendiga. Entonces, pues tenemos la mano de Obed. Si alguien más de los que está en la sala de chat tiene alguna pregunta, algún comentario, pueden levantar la mano con la opción que tiene Zoom. Y pues también de los que estamos aquí, si alguien tiene algo que decir, bueno, vaya preparándose con su pregunta para que pase aquí al frente, para que se oiga mejor. Mientras tanto, vamos entonces a escuchar al reverendo Obed Vizcaíno desde Maracaibo. Obed, ¿puedes activar el micrófono? Ya dio una opinión, de hecho, dice que es salvaje y que su pedagogía es salvaje. No sabe, no me consta. Reverendo es periodista y además profesor universitario. Por eso dice que su pedagogía es salvaje. Sí, Obed, te escuchamos y activas el micrófono. Abajo está Luis. Buenos días. Un Buenas. placer escuchar a Leopoldo, ¿verdad? Y sentir esa sabiduría, ese conocimiento que nos transmite con mucha pasión y con mucho amor. Quisiera ratificar eso, ¿no? Yo soy educador en la Universidad del Zulia y soy como pastor también educador, y mi pedagogía es salvaje. No está domada, no está controlada ni por ninguna fuerza, ni por ninguna ideología. He decidido desde que comencé a ser profesor, maestro, a ser salvaje en mi forma de ser,
porque lo otro es que estamos domesticados, como usted lo plantea, ¿verdad? Lo otro es estar domesticado, dominado. Fíjense que la ideología de los poderosos es decir que estamos atrasados, pero sin embargo nos roban los cerebros, nos roban la gente capaz, les ofrecen sobornos para que se vayan, una oferta de mejor vida. Por eso siempre, siempre, siempre la educación tiene que ser una educación salvaje, porque lo salvaje es lo libre, ahí está la libertad, ahí está la liberación. Nuestra educación tiene que ser liberadora. Sí. Gracias, Obed. Amén. Entiéndase. Obed es uno de los autores de las escuelas teológicas, ¿verdad? Ecológicas. Uno de los pastores que está trabajando en este ministerio. Tenemos también a Lubín. Lubín, si activas el micrófono. ¿Cómo están? Están haciendo quimioterapia. Ante todo, muy buenos días y felicitar al maestro por esa charla que nos dio. Como dice Miriam, uno queda con ganas de seguir degustando esa acción. Sobre Albert, la visión de querer queriendo, como decía el Chavo, sin querer queriendo, aquí es querer queriendo, nos da la visión de que debemos desaprender muchas cosas, porque a nosotros, por lo menos a mí me enseñaron fue con una regla en la mano o con unas chapitas que ponían en el suelo para que nos arrodillaran, ¿no? Si no queríamos aprender las lecturas o el sistema que estaba en ese momento dado. Soy partidario de que cuando el niño tiene la oportunidad de gozarse en el colegio, de gozarse estudiando y aprendiendo, los frutos son muchos mejores, son mucho más efectivos y más saludables desde el punto de vista mental, anémico y productivo en el niño. Creo que es maravilloso poder aprender esa metodología y poderla aplicar. Yo no soy educador, bueno, soy educador porque soy pastor, pero dentro del ámbito de educación he trabajado durante 34 años en el Ministerio de Educación, ejerciendo funciones diferentes, como coordinador de algunas áreas, pero no directamente en el área educativa, en el área de... Pero sí vi en la experiencia algunos docentes que trataban en lo posible de cambiar las metodologías que se usaban. Algunos inclusive fueron severamente amonestados porque no seguían las instrucciones del ministerio, sino que aplicaban otra metodología, pero me parece que la metodología que ellos aplicaban, que era el de aprender con la práctica, donde los niños los llevaban al campo, los llevaban a sitios recreativos y allí les daban las clases. Muchas veces eso era cuestionado o es cuestionado todavía en algunos planteles educativos, inclusive por el mismo ministerio. Y es lamentable, porque la acción debe ser más bien apoyarlos, darles toda la oportunidad, porque creo que así se aprende mejor. Gracias. Gracias, Lubín. También desde Maracaibo nos habla Lubín, que Dios te bendiga. Y tenemos también al Colegio El Buen Pastor Guarenas, nuestros compañeros, nuestro hermano colegio. Tienen la mano levantada. ¿Alguien de allí quiere hacer alguna pregunta? Pueden encender el micrófono cuando quieran. Sí, buenos días. Buenos días, le escuchamos. El profesor Alfonso Sánchez, del área de química, matemática. Bueno, es importante, según lo que reflexioné, de las palabras del biólogo Leopoldo, ¿no? Profesor Leopoldo. Y es muy importante hacer saber, es
comparativo que él hizo de los años 80, cuando existía la educación autoritaria, pero me hizo ruido y de sentido positivo esa parte de que Rubén Alves trabajó de la mano con Paulo Freire. Ese es un personaje súper importante, porque él, esa educación tradicional la llevó de la mano o la trabajó de manera liberadora. Algo que es muy importante y del cual yo también en mi proceso de estudio lo tomé en cuenta. Voy a ser muy corto. Esas obras que tiene Rubén Alves, me faltó anotarla y me gustaría, la verdad, que lo hicieran de la parte de aquí del pastor, para saber cuáles son algunas, ¿no? En cuanto a nombres. Pero el cierre final, todo sistema educativo debe tener un placer desde el punto de vista de lo que es el docente, el placer al dar clase, el docente humanista, el docente que hace o logra el placer a esos estudiantes para que todo sea en un ámbito humanista, un ámbito donde la institución se sienta bien y donde ambos, o tanto el docente y el estudiante, se sientan bien. Importantísimo, porque me gustó eso de que Paulo Freire, en verdad, siempre tuvo un sistema liberador, y este personaje, el señor o el profesor Rubén Alves, que estuvo del año 1933 a 2014, fue ese maestro, porque sí hubo una clase tradicional, sí hubo una clase autoritaria, donde cada docente, desde el punto de vista personal, el sello interior, humanista, debe proyectarlo en el aula. Eso es todo lo que yo participo. Gracias por todo y que pasen buenos días. Muchas gracias, profe, desde el Buen Pastor Guarenas, del Colegio Presbiteriano Buen Pastor Guarenas. ¿Hay alguien más ahí en Guarenas que quiere decir algo? Están aplaudiendo. Están aplaudiendo el profe, desde aquí también te aplaudimos, gracias. María quiere decir algo, que la veo ahí inquieta. Ajá, adelante, María. Vino gorda. No estamos escuchando, tienes que activar ahí el audio. Que se acerque más al micrófono de la computadora. Ajá, tienes que acercarte un poquito más a la computadora para escucharte mejor. ¿Ahora sí? Ahora sí. Bueno, quería enviar también un saludo a todas las personas que nos encontramos acá conectadas y agradecer a nuestro hermano Leopoldo por este compartir de saberes. Realmente es un buen abreboca para lo que sigue. Yo creo que las dos conferencias que faltan como que va a quedar corto con relación a todos los aprendizajes que desde nuestras instituciones educativas, y no solamente en las instituciones educativas, sino también en nuestra labor pastoral, en las iglesias, necesitamos tomar en cuenta todos estos aprendizajes. También quería agradecer a Verla por la iniciativa de invitarlo a este encuentro, más que conferencia, yo lo siento como un encuentro, y lamento también, tal como lo dijo Verla antes, que usted no pudiese venir a Venezuela y compartir un tiempo con nosotras. Oramos para que eso se pueda dar. Cuando lo escuchaba con relación al pensamiento de Rubén Alves, no podía desligar el asunto también teológico. Y pensaba cuando Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Porque tenemos que hacer una relación directa a lo que implica la vida en abundancia con la felicidad. Y yo creo que eso es parte del gran proyecto de Dios para con toda su creación, que seamos verdaderamente felices. Pero en este caso, una de las áreas a través de las cuales podemos ser felices y brindar espacios de felicidad a nuestras niñas, niños, adolescentes,
a nuestros jóvenes y a las personas de diferentes edades que aún nos animamos o se animan a estudiar. A través de la pedagogía tiene que darse evidentemente esta vivencia de la felicidad, el ser feliz. Creo que tenemos una deuda muy grande con nuestros estudiantes pasados y con los estudiantes que hoy nos están llegando a nuestras manos en nuestras instituciones educativas. El procurar que realmente el espacio pedagógico sea espacio para promover la felicidad. Yo creo que es una deuda que tenemos, pero que tenemos que saldar en nuestras generaciones actuales y con nuestras generaciones futuras. Gracias, hermano Leopoldo, nuevamente por este compartir. Dios lo bendiga. Gracias, Gracias. María. Aquí en el Colegio Americano tenemos una reacción más. Aquí está la presbítera Loida. Gracias, hermano y maestro Leopoldo. Yo salgo hoy de aquí contenta de haberte escuchado, pero también sumamente preocupada, porque yo sé que entiendo perfectamente que en los años 60, 80, los sistemas educativos en todas partes del mundo y mucho más en América Latina y aquí en Venezuela, pudiéramos calificarlos de autoritarios, ¿verdad? La forma de enseñar. Pero nosotros somos producto de ese sistema. Y aunque los sistemas hayan intentado cambiar, quizás nosotros no. Y lo que me preocupa y me deja como reto en esta primera charla es que vamos a tener que examinarnos un poquito a nosotros mismos, a nosotras mismas. ¿Hasta qué punto nos hemos liberado del autoritarismo? ¿Hasta qué punto no estamos transmitiendo esa sensación de autoritarismo a nuestros alumnas y alumnos? ¿Y hasta qué punto vamos a poder lograr un cambio en el sistema pedagógico educativo si nosotros no hacemos ese cambio primero hacia nosotras mismas y hacia nosotros mismos? Entonces, para mí, me encanta escucharte hoy, pero me deja una gran preocupación porque la cuestión es bastante compleja a largo plazo, a menos que pase algo como lo que vimos las mujeres aquí ayer, que ese encuentro con Jesús realmente nos transforme en seres libres y capaces de dar libertad. Gracias, Loida. Bien, tenemos a Obed otra vez, ¿verdad? Estás pidiendo la palabra nuevamente. Vamos entonces a escuchar y cerramos esta ronda de preguntas. Sí, solamente expresar que lo más difícil para nosotros es desaprender. Y Jesucristo nos dio un ejemplo, nos dice, a ustedes se les enseñó así, ojo por ojo, diente por diente, y ahora yo les enseño la regla del amor. Y nosotros tenemos que tener un corazón, una mente, un espíritu dispuesto a desaprender para aprender. La educación siempre, siempre para hacer educación tiene que ser rebelde. La educación tiene que ser contestataria. La educación tiene que ser renovadora y liberadora. Transformadora del ser humano, construir al hombre y a la mujer nuevo. Si no, no es educación. Y yo creo que esta es una oportunidad para que iniciemos nosotros un proceso de repensar la educación en la Iglesia Presbiteriana de Venezuela y reimaginarnos como educadores que llevan la liberación a todo el mundo, con alegría, con gozo, con satisfacción. Gracias. Gracias, Obed. Ciertamente, esto que hemos recibido en esta mañana es un aporte muy valioso también a lo que venimos construyendo, como hemos hablado, que es nuestra pastoral educativa, ¿verdad? La pastoral educativa
de la Iglesia Presbiteriana de Venezuela, no como la pastoral educativa como una dependencia dentro del colegio, sino nuestra forma de ser y pensar por donde transversalizamos y desde donde vemos la educación, desde donde vemos la vida, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando estuvimos en el taller de los lentes? Entonces, bueno, es ponernos unos lentes pedagógicos como estas propuestas, ¿no? Es decir, quitarnos esos lentes rotos que hemos venido desarrollando a lo largo de la historia y estamos construyendo entonces una nueva manera de ver la pedagogía, ¿no? No porque ya no lo hayamos hecho o porque estamos inventando algo nuevo, ¿no? Sino que es la manera de irnos redescubriendo, de irnos reinventando, de ir dando fundamento a lo que creemos, a lo que somos, de ir construyendo nuestra institución en la medida en que vamos viendo estas otras alternativas y estas otras formas también de nombrar con el lenguaje, de visualizar la sociedad, de visualizar nosotros dentro de ella y de visualizar la educación como agente de transformación, como lo hemos hecho por más de 128 años aquí en Venezuela, y seguir reinventándonos y seguir reformándonos para seguir haciendo educación adaptada a los tiempos y a las necesidades que vivimos como venezolanas, venezolanos y como instituciones de la Iglesia Presbiteriana y como sociedad, ¿no? A nivel general. Bien, vamos a... Ajá, aquí la directora quiere tener una palabra. Sí, vamos entonces a escuchar a la directora Thalía y entonces viene, después de la directora Thalía, vamos a escuchar a Leopoldo ya para el cierre y también para de alguna manera dar respuesta o comentar esta serie de comentarios que se han escuchado. Sí, ¿verdad? Muy bien. Recordaba, me paseaba por varias cosas ahorita y recordaba las palabras del grupo en el que yo trabajé ayer, que eran las mujeres que iban al sepulcro, ¿recuerdan? Sí. Y Génesis, que no está presente, Génesis terminó diciendo, porque ese era el texto que tenía nuestro escrito, que esas mujeres eran las que habían sido por el mismo Dios seleccionadas para ser las primeras en ver la resurrección. ¿Sí? Entonces había quedado en manos de ellas. Entonces yo decía, ¿qué estamos marcando nosotros en esta mañana hoy desde el Colegio Americano? Desde el Colegio Americano, mire, estamos siendo los primeros en ver una transformación de estos colegios de nuestras iglesias presbiterianas. Y estamos dando los primeros pasos, y son unos primeros pasos desde hace rato. ¿Se acuerdan las preguntas? ¿Cuáles fueron aquellas preguntas que nos dejaron en el mes de marzo la profesora Berla? Lo que dejaríamos de la educación. ¿Qué de la educación debemos dejar? ¿Qué debemos conservar? ¿Y qué debemos reinventarnos e innovar? Bueno, fíjense lo que está pasando esta mañana. Simplemente es un abreboca. Apenas hoy era conociendo quién es Rubén Alves, ¿verdad? Eso es lo que nos están planteando hoy, porque mañana creo que vamos a entrar en materia. Entonces, estamos siendo esas personas que estamos... Hay un dicho que dice que el que enciende una luz es el primero en iluminarse. Bueno, si hemos prendido esa luz, nos estamos iluminando en este momento. Entonces, ¿qué va a pasar en el Colegio Americano en el año escolar 2024-2025 de cara a eso que tenemos que deconstruir, a eso que tenemos que desaprender para un nuevo aprendizaje? Y alguien decía esta mañana, es que si las tareas que enviamos al hogar con nuestros estudiantes le están causando problemas, pues eliminaremos las tareas. Un docente que no planifica no es docente. Ya veremos cuál es la tarea que queda por delante, ¿verdad? ¿Qué tenemos que quitar? ¿Qué necesitamos colocar? ¿Qué deconstruir? ¿Qué construir? ¿Qué desaprender? ¿Qué aprender? Gracias. Pues claro, se me olvida que estoy hablando también para el Colegio de Guarena, Colegio de Guatire. Sí, gracias.
Gracias, maestro. Tiene la palabra, le escuchamos. Sí, muchas gracias. Brevemente para concluir, me siento muy satisfecho, muy agradecido de escuchar estas opiniones. Yo debería decir que en lo esencial estamos completamente de acuerdo, en lo básico, sobre todo al escuchar ahora a la directora del colegio. Evidentemente, ese pasado de la educación que traemos cargando todavía algunos, como también decía la otra hermana, nos puede seguir causando problemas, sobre todo por las opiniones que también se pusieron en el chat. Si el profesor no es feliz, ¿cómo va a transmitir felicidad? Y el profesor o la profesora no es tan feliz como debería porque el contexto, el ambiente, el salario, la presión, los grupos grandes, estudiantes, en fin, muchas cosas contribuyen a que esa felicidad como tal del profesor o profesora no se realice. Entonces, sí, efectivamente, mencionaba esto de los exámenes de admisión en México, vestibulares en Brasil, y ya nos dirán ustedes cómo se usa la expresión allá en Venezuela. Pensemos en ese tipo de estudiantes que se sienten presionados para poder ingresar a la universidad. En Brasil eso se volvió una verdadera tragedia, literalmente. Estudiantes que no podían aprobar el examen vestibular o de admisión para llegar a los estudios universitarios. Y ahí, pasándonos al ámbito de los alumnos, alumnas, pues la presión familiar, la depresión, la tristeza, el aislamiento, la baja autoestima que produce el hecho de no poder seguir los estudios superiores. Entonces, sí, son un conjunto de elementos que se conjugan en la tarea pedagógica. Alguien también insistía en la cuestión de las metodologías, eso que se acaba de decir, pues si las tareas están causando ese problema, las eliminamos, sí, de acuerdo. Y entonces habría que consultar a padres de familia, madres de familia y estudiantes mismos, que en vez de tareas, ¿qué se va a hacer? ¿Qué procedimiento, qué metodología, qué estrategia se va a seguir para sustituir de alguna manera lo que son las tareas, ¿no? En fin, entonces son muchas cosas que seguir evaluando, valorando, y como bien se dijo, hoy fue solamente el inicio y esperamos abordar más cosas que están pendientes allí ya preparadas para que podamos dialogar, si es posible, el día de mañana. Entonces yo espero verlos por acá para que avancemos en esta segunda parte. Muchas gracias y un abrazo para todos y todas. Muchas gracias, maestro. Un aplauso. Y también Gracias, muchas gracias. agradecer también la presencia de otras personas que se han estado conectando fuera de las tres instituciones presbiterianas, al pastor Alberto Villarroel, que está en Mérida. Tenemos por ahí también al pastor Silfrido, a Wilfredo Peña, que también, y hay otros, Edith Hernández, Miriam, la moderadora del sínodo. Así que bueno, gracias también por estar allí, por atender esta invitación y bueno, por acompañarnos en esta experiencia. Así que nos encontramos nuevamente mañana a la misma hora, a las 10 de la mañana, para continuar. Bendiciones para todos. Muchas gracias. Hasta la vista, hasta luego.